¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Carta Ciudadana. Hoy, jueves 9 de mayo, comenzamos esta jornada, por supuesto, saludando a nuestro panel de día jueves, panel que se caracteriza por noticias positivas que nos trae todos los jueves Luis Felipe Mujica. Aprovecho de saludarte, Luis Felipe, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Lo que no entiendo es por qué solamente los días jueves hay noticias positivas. Hay noticias positivas todos los días del año. Así que siempre hay que... Vamos a tirarle la oreja a los panelistas del otro día, ¿ah? Que No, traigan pero no, noticias positivas y que se vuelva una costumbre aquí en Carta Ciudadana las noticias positivas. también depende del conductor, pero el conductor incide, por supuesto. Así que coscacho para todo. Exactamente, ahí está Luis Felipe Mujica. Saludo también a Yanina. ¿Cómo estás, Yanina? Muy bien, de aquí de Coquimbo, con mucho frío. Gracias a Dios llegó la lluvia a la región que estamos con una sequía, ni siquiera es sequía, es crisis hídrica, así que toda agüita de verdad se agradece. De Coquimbo soy y vengo cantando, Tal dicen cual, lo vi en Yanina. 5. Ayer, y sí, ayer, antes de ayer, me equivoco, jugó Palestino, que le ganó a Flamengo, allá precisamente en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, bajo una fuerte lluvia, así que ahí me estuve acordando de ti, Yanina, y como dices, bueno, es bienvenida el agua, la lluvia, la nieve que cayó acá en la región metropolitana. No sé cómo lo vivieron por allá, Tania, ¿cómo estás? Hola Andrés, hola Yanina, hola Luis Felipe, ¿cómo están a todos los que nos están escuchando? Bueno, acá desde Valparaíso, harta lluvia, mucha lluvia en poco tiempo y no nos podemos olvidar de que acá tenemos personas que están todavía sin sus casas, personas que todavía no tienen una solución ni siquiera momentánea va por el gobierno ni por ninguna autoridad competente, porque no están muy competentes las autoridades últimamente por acá y están pasándolo mal, están pasando frío, han tenido que, muchos ya iniciaron la autoconstrucción ellos mismos antes de esperar los subsidios, así que a estar preocupados por ellos también, difundir los lugares donde se les puede dar albergue y preocuparnos porque tengan solución pronta, porque después de las lluvias viene el frío y el frío es más feroz. Así es, Tania, antes de que pasemos a las noticias positivas, comentar ese tema porque es muy importante. Salió una noticia durante estos días que la ministra Camila Vallejo, que era el enlace, digamos, de la emergencia en Valparaíso, lo dejó de ser hace un mes. Y ahí venía la polémica porque muchos no se enteraron hasta que preguntaron y efectivamente la ministra Camila Vallejo traspasó todo durante la segunda semana de abril. Habían algunos diputados, incluso de oficialismo, que hicieron las consultas porque efectivamente no había claridad respecto a este tema. Tú que eres de la región, Tania, preguntarte y ahondar un poco más en ese tema, ¿cómo has visto esto? Porque tú lo decías, tuvimos lluvias, se viene el frío. Y pareciera ser que la reconstrucción o las ayudas que se necesitan más que nunca, sobre todo en este tiempo, eh, no se ven muy cercanas, digamos, y las familias, muchas de ellas afectadas en los cerros de Valparaíso, no han visto ayuda concreta o si la han visto, no han sido del tenor, digamos, que a ellos les gustaría. Claro, las cosas no han sucedido con la urgencia que deberían suceder, porque no es difícil saber que ya a estas alturas del año tenían que estar ciertas condiciones básicas para que las personas pudieran combatir el frío. O sea, no es una sorpresa que estemos en mayo y empiece el frío, que viene junio y se va a poner peor. Entonces, esto no toma por sorpresa a las autoridades y lamentablemente el cargo que dejó Vallejo nació bien, más o menos, o sea, es una figura que tenía que está ahí para coordinar y ver que todo el asunto pasara ágilmente y que de verdad los esfuerzos se pusieran en las personas que necesitaban primero despejar los caminos, poder llegar con materiales, hacer los catastros y todo eso que es indispensable para llegar con ayuda, saber dónde están, qué necesitan, cuántos son. eh, pero
desde el principio tuvo un trasfondo político, desde el principio estuvo un manoseo. Cuando llega Maya Fernández a esta a este cargo y a la región, siempre supimos que era con un afán electoral. Y eso no se puede desmentir. O sea, hace poco tuvimos acá en la región una polémica dentro del propio partido del PS, con Fidel Espinosa por ahí, con Isabel Allende también con su entrevista y sus cuñas, por lo mismo, porque Maya Fernández sigue siendo acá un nombre que pega fuerte porque sabíamos que se la venía a jugar por elecciones. Entonces, es lamentable que no se le tome el peso a la necesidad de las personas de Viña del Mar, de Quilpué, y acá en Valparaíso, que siempre tenemos incendios en los cerros. Ayer mismo uno acá en el cerro, frente a mi cerro, y uno más arriba. Entonces, es lamentable que se preocupen de hacer calzar un tablero político cuando en realidad lo que tienen que preocuparse es de las personas que ya están pasando frío y que todavía les falta casa muchos meses después de la tragedia. Voy con Luis Felipe y para hacer el punto también, salió Camila Vallejo como este enlace en la emergencia, digamos, y desde la moneda se está gestionando todo, al menos oficialmente, con la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Ellos son, al menos oficialmente, según lo que han informado desde Palacio, quienes están gestionando todo lo que es la ayuda. Entramos al debate si la manera es la correcta o no, con la premura que se debería tener o con la urgencia. Bueno, ahí Tania nos comentaba la situación desde allá mismo de la región de Valparaíso. Luis Felipe, tú querías comentar. Yo, la verdad que tengo una pequeña sentimiento encontrado, porque aquí está claro lo que es un Estado social y un Estado subsidiario. Y el Estado subsidiario, lo que hace el Estado es complementar la ayuda, pero no hacerse cargo como el Estado social. Y como hemos estado los últimos años viviendo una forma de Estado social, la gente, que es lamentable, que es muy lamentable, que pierda su casa, que pierda su ropa, etcétera, pero que la solución sea del Estado y no de ellos. Entonces esperan que caiga el maná del cielo sin hacer mucho por otra cosa. Y hemos tenido una escuela que nos va a costar caro sacarla, que aquí el Estado está para complementar y ayudar, pero no es el responsable de que tú pases frío. Y vemos que además la eficiencia del Estado es horrorosa, ¿ya? Particularmente en el gobierno que estamos viviendo, pero en general es un buque tan grande que la mitad de la energía la gasta en su propio sangre, en su propio movimiento. Por lo tanto, todas las ayudas estatales normalmente llegan tarde, llegan mal ubicados porque se equivocan de dirección, de fecha, de hora, de qué sé yo. Entonces, la verdad es de que aquí uno debiera pensar en la subsidiariedad más que el Estado social. Es decir, que si me pasó algo a mí, bueno, chuta, muy lamentable, ojalá logre ayuda, pero yo me preocupe de eso y no espere, bueno, que venga la municipalidad, pues, que me construya la casa, me traiga ropa y no salir uno a buscar. Pero Luis Felipe, ahí ¿cuál sería entonces la solución? Porque, a ver, yo creo, y esta es mi opinión, que el Estado precisamente adquiere mucho sentido en dos cuestiones fundamentales. Uno, en materia de seguridad, porque si el Estado no está preocupado de seguridad, nos vamos a las pailas en buen chileno. Y dos, en materia de desastre y catástrofe. Yo creo que un Estado fuerte y un Estado presente en materia de catástrofes, por ejemplo, como la que se vivió en la región de Valparaíso, es muy necesario. Entonces, ¿cuál puede ser, y para entender tu punto, Son, vislumbrar esa posibilidad del privado quizás? Son dos cosas que no conversan entre sí, porque indudablemente que la seguridad el Estado tiene por constitución mantener el orden. Es el monopolio de la fuerza. Nadie puede tener armas de uso de defensa. Imagínate lo que le pasó al ingeniero que disparó contra un ladrón adentro de su casa. Bueno, también es tema positivo para mí porque fue liberado. Eso es indiscutible, eso es monopolio del Estado.
Ahora, en las catástrofes, sin lugar a duda que el Estado tiene que estar presente, pero el que fue catástrofe, que él vivió la catástrofe, no se puede quedar de manos cruzadas. Y aquí hemos estado haciendo una escuela de que el Estado se hace cargo de todo. Entonces el tipo no sale ni siquiera a buscar comida porque le tienen que traer comida. Y hemos creado una generación o un pedazo de la población que está convencida que el Estado es el responsable de todas sus cosas. Y esa gente, además, es la que Pero, normalmente ni siquiera coopera con el Estado porque no paga, trabaja informal, no pide boleta, entonces al final eh, 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 es gente de que vive del Estado. Estoy siendo bastante brutal y grosero, ¿ah? Pero yo creo que hemos creado una escuela de gente de que espera que el Estado le solucione todo. Si se pasó un problema de agua o qué sé yo, y ni siquiera me han venido a ver. Entonces, bueno, pero perdón, a mí me ha pasado, y yo he sufrido incendios, he sufrido accidentes, bueno, y los tengo que batir yo solo. Si bien el Estado está bien, qué bueno, que me ayude, pero el responsable de recuperar lo que yo sufrí soy yo. Y no hay nadie, no digo nadie, prácticamente nadie en la vida que no tenga un chascarro, que no tenga un problema. Y bueno, y yo no puedo esperar que el Estado me solucione todo. Esos son Ya, los... ya voy con Dale. Janina. Tania, ¿querías comentar respecto al mismo punto? sí, es que me parece que el análisis que hace Luis Felipe puede ser atingente en otro contexto, no en el contexto de una tragedia y de la magnitud de la tragedia de lo que pasó acá. Porque además la gente no se ha sentado a esperar que les lleguen con una solución. De hecho, la mayoría de las personas y las familias están dejando a sus niños en casa de familiares y empezaron con la autoconstrucción ellos mismos, con materiales donados por familiares o por grupos de amigos que juntan plata o por la sociedad civil que ha ido en ayuda de ellos y han logrado cierta organización para poder resguardar también esos materiales, que eso sí ha sido también otro tema que tiene que ver con la seguridad que tú también nombrabas, Andrés, porque al principio había mayor presencia policial, sin embargo eso con el tiempo va cambiando y las personas se han movido por sí mismas, y no hay damnificados que estén esperando que les llegue el maná del cielo. El asunto acá es que el Estado sí o sí tiene una responsabilidad de la magnitud que sea, en el contexto de la tragedia y cómo pues, podemos hacer ahí ciertas diferencias más teóricas, son otras discusiones. A mí me parece que para este caso, para el caso de los damnificados, no se da, no encaja muy bien con el contexto. No, de Yo ser no, a así, ninguna de esas personas le diría que está esperando que les llegue la ayuda. no, yo digo, de ser así, lo encuentro fantástico. Lo que pasa es que lo que me ha tocado ver en muchos reportajes es que la gente solamente acude al Estado y no a lo que tú dices. Así que, pero si esa gente efectivamente ha hecho todo ese esfuerzo, por supuesto, y ese es el Estado subsidiario, vale decir, el Estado que está para apoyar, no para ser responsable. Así Janina, que, Bueno, yo respecto a esto, yo recuerdo que cuando ocurre esta lamentable catástrofe, fueron días previos al fallecimiento de nuestro presidente Piñera y se le solicita al presidente, expresidente, una propuesta, ¿cierto?, de trabajo, de cómo poder abordar esta catástrofe, principalmente con ex autoridades de los ministerios claves, ¿cierto?, en este tema. Como el Ministerio de Desarrollo Social con los servicios que debe de obviamente liderar, que son prioridad en estas catástrofes y que también el gobierno del presidente Piñera se destacó siempre por estar muy a la altura en situaciones muy parecida a lo que ocurrió en el caso de Valparaíso. Bueno, me acuerdo que ahí fallece lamentablemente el presidente Piñera, pero el equipo
que Sebastián Piñera había puesto a disposición de poder trabajar algún documento, no quedó ajeno a esta situación. Y recuerdo que van a La Moneda, tienen una reunión ejecutiva con equipo del presidente Boric, se le entrega el documento y se ponen a disposición de poder ayudar. Hasta el día de hoy, al parecer, nunca fueron llamados, solamente recibieron de buenas, como, con buena intención ese documento. Y ahí quedó todo eso. Y ahí es donde uno reflexiona y dice, pucha, que lata que en esta situación y catástrofe donde hay gente que hoy día, que ayer se llovió, que está pasando frío, que está pasando hambre durante mucho tiempo, que no tienen luz, que no tienen agua, que son las necesidades básicas de cualquier ser humano para la subsistencia, no queden de lado las ideologías o las diferencias políticas. Ahí es donde debería prevalecer el amor al servicio público por sobre las diferencias políticas. Yo creo que ahí hacer un llamado al gobierno a que si es que eh, hubiese gente, por ejemplo, yo voy a nombrar gente, Carla Rubilar, por ejemplo, como ex ministra de Salud Social, Jaime Belolio, que también estaba a disposición, Andrea Valladares, también la recuerdo, me acuerdo de la imagen de La Moneda. Perfectamente, yo sé que si esas personas son llamadas, van a estar a disposición, pero como son del gobierno anterior, obviamente no lo van a hacer. Y lo otro, con respecto a lo que dice Luis Felipe, yo le encuentro harta razón en una cosa. El asistencialismo es algo que nuestro país lamentablemente lo tiene como parte de su cultura. Yo soy trabajadora social y con mucha honestidad y responsabilidad creo que mi profesión ha hecho y ha entregado mucho asistencialismo en esta materia, cuando pasan catástrofes. Y yo creo que es todo lo contrario. Uno igual, como decía Tania, hay situaciones que son humanitarias, pero también hay que enseñar a la gente, por ejemplo, a hacer su propia, a ir a hacer su registro social, es decir, a apoyar, a ver, entregar insumos a las asistentes sociales. Yo vivía acá en Coquimbo cuando el 2015 ocurrió el tsunami. Y acá mucha gente también quedó desamparada, quedó absolutamente abandonada por mucho tiempo. Y también ahí aparecían todos estos los bonos, ¿cierto? Por el tema de los damnificados. Pero ahí también nosotros, yo me acuerdo que en ese tiempo yo era estudiante de la universidad, nosotros apoyábamos a las asistentes sociales, pero empoderábamos a la gente, le entregábamos las herramientas para que la gente también hiciera sus trámites y fuera al servicio tanto, fuera a la municipalidad, no que esperara que fueran a dejar en las cosas los alimentos o los beneficios o los bonos, todo eso. Yo creo que acá hay dos cosas. Una, el Estado no ha estado a la altura de la catástrofe porque hay cosas que la gente por más ganas que quiera no va a poder solucionar y hay otras cosas que el Estado tiene que educar a la ciudadanía a salir adelante. Yo creo que ahí hay gente que ha querido salir adelante. Yo he visto varias noticias del tema donde la gente suplica, por favor, una casa, un lugar para poder vivir. Hay gente que vive en carpas. Vamos a estar a, a un tiempo corto del invierno y lamentablemente esta situación no la vemos como una respuesta rápida de lo que va a pasar. Yo de repente veo al alcalde de Viña del Mar, ¿cierto? La veo bastante en redes sociales porque aparece mucho, la veo con el tema del aeropuerto, la veo entregando buenas noticias porque es un año electoral obviamente, y cuando la gente abajo le escribe en sus redes sociales, oiga, alcaldesa se olvidó de los damnificados, nadie le contesta. Entonces, yo creo que eso es una falta de respeto. Hay que darle, por un lado, la respuesta rápida a la gente y por otra parte, que empoderar a la gente también, entregarle las herramientas de cómo puedan postular a proyectos, al tema de vivienda, al tema del servicio, el tema de, me imagino yo, las mujeres emprendedoras, y hay un sinfín de beneficios que entrega el Estado y los municipios en estas situaciones, y yo creo que aquí deben de ir de la mano ambas. Y también sé que hay situaciones en donde hay municipios de derecha que han ido ha puesto a disposición su ayuda y no han querido recibir ayuda de municipios que ideológicamente son distintos a los de Viña al de Viña El del Mar. Viña Marino, sí, Sí, eso es cierto, tal cual. Y eso es lamentablemente. verdad, porque bueno, yo conozco asistentes sociales de otros municipios y que me lo han comentado y me han dicho que lamentablemente se han puesto a disposición, pero no han recibido ese como, denle, vengan,
ayúdennos, necesitamos profesionales que estén desplegados en el territorio, haciendo una ficha, educando a la gente de lo que viene, pero no es así. Y ahí vamos al primer punto que yo comentaba, que lamentablemente aquí la ideología prima frente a las necesidades de las personas. Bueno, lo cierto es que estas personas que están sufriendo necesitan ayuda y la necesitan rápido porque estos hechos ocurrieron en febrero, estamos a mayo y todavía hay gente que no puede tener su casa, un techo donde dormir y de verdad que es muy, muy preocupante. Luis Felipe Mujica, noticias positivas que tenemos ahí en la agenda de Luis Felipe. ¿Qué estará escrito? ¿Qué noticia positiva nos trae hoy día Luis Felipe? Yo creo que lo más positivo que he visto, no solo hoy día, sino, bueno, esto fue ayer, sino que desde el mes, es que efectivamente Yaitul se fue a la cárcel, 25 años. Yaitul es el ícono del extremismo, el ícono de el tipo que es un terrorista, pero de base. Y cuando hacían todo esto, el gallo lo encontraron, fíjate, en una cafetería en Cañete. O sea, el gallo era tan patudo que se creía dueño de tal forma del mundo, buscaba por todos lados y nadie lo encontraba. Y que no era que no lo encontraban, sino tenían susto por la represalia que podía tener Yaitul y su gente. Se tomó preso. Algunos dijeron, oye, esto dura una semana y es para el show de las elecciones y chao. Pero fíjate que el proceso siguió y amenazó y de hecho probablemente la muerte de los tres carabineros da relacionado con eso. Sin embargo, la justicia operó y le dio 25 años. Así que yo me alegro enormemente porque eh, con el bajo prestigio que tiene el sistema judicial chileno, yo creo que esto le da un aliento y para los ciudadanos una tranquilidad de que al final el que por donde pecas pagas y ojalá que esto efectivamente se cumpla efectivamente y no hayan atenuantes ni nada que lo haga, saquen antes y que esté 25 años adentro muy maltratado, ojalá que lo pase muy, muy mal para que la gente sepa de que el mal se paga. Así que yo estoy muy contento, creo que una buena noticia. Sí, fueron 23 los años a los que fue condenado Héctor Yaitul por 4 delitos, fundamentalmente, que eran delitos consumados y que estaban contemplados en la Ley de Seguridad del Estado: usurpación violenta de predio, hurto simple y atentado contra la autoridad. Yanina, no sé qué opinas respecto a esta noticia. Bueno, Héctor Yaitul, y recordemos, hubo harta discusión en su momento respecto a la ley de seguridad del Estado, si cabría dentro de esto, por ejemplo, lo que hizo Héctor Yaitul y bueno, los delitos que finalmente fueron atribuidos a él y que están contemplados de esta ley de seguridad del Estado que aumenta aún más las penas en su caso particular. Mira, ahí, y ojo, que ahí fue clave la ex ministra del Interior. Yo estaba leyendo Cristia el Siches, libro, así es. claro. ¿Por qué? Porque ya había una denuncia, ¿cierto?, perdón, del presidente Piñera, del gobierno, cuando sucede esto, y eso también ayudó bastante a continuar ese proceso. Y luego lo que ocurre es que la ex ministra Ipkia, ella se toma esto como, la verdad, como algo súper, como una como un rol súper importante como ministra de Interior, porque ella tuvo que convencer a dos ministros que nunca estuvieron de acuerdo y costó mucho tiempo a que realmente ella le dice ahí, le ganara el gallito, que era Giorgio Jackson, ¿cierto? Y a la ministra Vallejo, que no estaban de acuerdo con la utilización de la ley de la seguridad del Estado. Y aún así, ella siguió en conversaciones y luego que lo logra, le dice al presidente Boric que era necesario y que le había ganado este gallito. Y de verdad que es importante que eso se diga, y hoy día ya no es ministra, estuvo muy poquito en el cargo. Recordemos que una de las cosas que influyó fue cuando ella va a la Araucanía, ¿cierto? Y quiere encontrarse con esta agrupación, que no me recuerdo el nombre, no me acuerdo, En bueno, no me Temuco y Cuy. eso, y se acuerda que no lo logra
y estos tipos empiezan a disparar al aire, por lo que ella tuvo que salir de manera rauda con su equipo y algunos carabineros que la acompañaron, y ahí ella es muy cuestionada por haber ido hacia ese lugar, haber expuesto a muchas personas, obviamente de su equipo, a carabineros, y también ella como ministra del Interior, porque el ministro del Interior es el segundo cargo más El importante vicepresidente. de la República, y ahí ella ya como que empiezan a dudar de su liderazgo, de sus capacidades o de la experiencia en el cargo para asumir un rol tan importante y en un tema tan relevante que lleva mucho tiempo. Entonces, después de mucho tiempo, esto fue el año 2022, ¿cierto? Después de mucho tiempo, hoy día sale a la luz información que por lo menos yo en lo personal lo desconocía y se agradece que esto se sepa y que se conozca realmente porque uno de repente juzga obviamente sin saber y yo le agradezco a la ex ministra que haya seguido por la vereda de la convicción y de haber sentido que ese era el camino y que hoy día esa denuncia que tuvo Piñera en su momento el gobierno y obviamente su convicción como ex ministra de imponer esta ley, creo que fue clave para lo que dice Luis Felipe, que es una buena noticia que hoy día Héctor Yantul esté por 23 años preso y así debe ser para cualquier persona que ponga en juego la vida de los compatriotas de los chilenos que lamentablemente hoy día vivimos con miedo a que nos suceda algo. Y eso es absolutamente terrorismo, señores. Aunque les cueste decirlo a gran parte de nuestros país o autoridades, eso es terrorismo. Y el que no lo entiende así es porque no quiere entender lo que está sucediendo o por otra situación que la verdad que sería muy lamentable que fuese así. Y es relevante lo que comentas, Janina, porque efectivamente el rol de la ex ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquia Siches, fue muy importante, porque cuando ella planteaba esto, habían voces desde el gobierno, no sé si recuerdan ustedes esta frase que nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones, que era lo que se decía en su momento. Bueno, Isquia Siches, al menos internamente, fue contra esto. Son antecedentes que conocemos ahora, porque han salido en la prensa, digamos, y es muy relevante porque gracias a eso se puede aplicar la ley de seguridad del Estado. ¿Y por qué es tan importante? Porque la ley de seguridad del Estado no es una ley que pueda invocar cualquier persona, sino que es solamente el Ejecutivo. Y ahí fue muy importante el rol que tuvo la ex ministra Isquia Siches para invocar esta ley, fundamentalmente que tiene que ver, obvio, con la seguridad interior del Estado, el orden público, pero con establecer penas más severas, ya que son delitos que se relacionan con el normal funcionamiento de nuestro país. No sé qué opinas tú, Tania. O sea, por supuesto que estoy de acuerdo en que es una buena noticia. Me parece que toda señal que venga de aquí en adelante, sobre todo en el marco de los delitos de la Araucanía y todo lo que está asociado a las reivindicaciones mapuche y todo lo que es el cuestionamiento al uso de la fuerza de los carabineros, la militarización del Gualmapu y todas esas cosas que les gusta repetir. Precisamente ahora se hace más urgente y más importante, dada la muerte de los 3 mártires de Carabineros hace una semana. Yo creo que tiene, está bien que nos contentamos con que funcionen las instituciones, con que se haya llegado finalmente a una sanción que tiene una cantidad de años que uno puede decir ya, esto duele, es un golpe tal como, no sé si es proporcional a todo el daño que causó, pero sí se ve que la cosa va funcionando y, y está bien. Y yo creo que tendría, si esto se va, es la punta de lanza de un proceso que va a seguir haciendo justicia a las víctimas de la Araucanía, mejor noticia aún. Pero por supuesto es una buena noticia y me parece que eh, quería contar una cosita a lo que decía Yanina respecto de Isquia Siches y todo lo que ha sido, todo lo que hemos escuchado también del cambio de retórica de estos mismos líderes del Frente Amplio y del movimiento estudiantil que ahora son autoridades electas o autoridades designadas
con la coalición electa con Gabriel Boric y su presidencia, porque hemos visto que muchos han suavizado su discurso, entendido que la cosa, que la realidad tiene otro peso, que otra cosa es con guitarra, como se dice. eh, y estas cosas que vamos sabiendo, como la que contaba Yanina respecto de la gestión de Isquia Siches en su breve paso por el Ministerio del Interior, eh, también va a tener un coletazo y ahí yo me quedaría atenta respecto de cómo esto también les va a ir quitando el capital político que habían alcanzado a amasar en tan breve tiempo, porque ya el diferenciarse un poco del octubrismo a propósito de la polémica con el perro Patapacos para Gabriel Boric, tuvo un costo en las encuestas inmediatamente. Yo creo que este tipo de cosas que se van sabiendo de cómo actuó Schiassiche, que está bien, pero que es es paradójico respecto de todo lo que habíamos escuchado hablar de ella. ¿Sí? ¿Me explico? Hay ahí una diferencia entre lo que transmitió y toda esa épica que en algún momento ella, antes de asumir el cargo, era como su panfleto, ejerce el cargo, hace otras cosas, sale del cargo y eso queda como en silencio, pero ahora lo sabemos. Y sería mejor noticia aún esto si coronara para mí con que el descrédito del Frente Amplio y la poca habilidad que tenían para llegar al poder siguiera su curso, porque se le siguiera desgranando el choclo. Ahí sí que yo encuentro que sería una muy buena noticia. Pero eso es como una esperanza nomás, ¿cachai? Bueno, una condena que se da por lo demás en medio de las investigaciones que continúan respecto al terrible asesinato de los tres carabineros ahí en la macro zona sur. Veremos en qué queda eso. Hay varias diligencias que se han adoptado durante estos días, bueno, desde que sucedieron esos terribles hechos, y veremos en qué queda todo en una zona que es bastante con bastante conflicto, digamos, no quiero decir una zona conflictiva porque hay situaciones particulares que han alterado la situación ahí en la zona y el orden público. Luis Felipe, seguimos con las noticias positivas. También por el sistema judicial. A ver, Absolvieron, absolvieron al ingeniero de Quilpué, creo, que Ah, pilló claro. a un tipo que entró a su casa, se lo pilló de boca de jarro, un día sábado en la noche, a las 4 de la mañana, pesca la pistola, sale de afuera y se encuentra con él al frente y le tira un balazo que finalmente terminaron siendo cinco, el grave desesperado, eh, y lo estaban condenando por asesinato. Y eso fue en absoluta propia defensa. Estaba con unas nietas, que las nietas chicas vieron y ellas dieron el aviso, obviamente estaban durmiendo. Entonces, realmente creo que la justicia operó y con toda lógica. Y lo que dice, si alguien se encuentra en su propio hogar, un delincuente, y lo mata, es defensa propia. Y eso fue así juzgado, lo cual creo es un hito, porque hay muchas veces que la víctima termina siendo como condenado. Así que yo lo encuentro una muy buena noticia, porque también habla de que la justicia está empezando a tener sentido común, que lo ha ido perdiendo hace mucho rato. Yo no sé si por esas cosas políticas o qué sé yo, pero esto para mí me entra el alma al cuerpo. es una señal importante lo que comenta Luis Felipe, porque, y digo señal, más allá de lo jurídico o lo legal, porque se ha instalado la idea en Chile de que la justicia protege más al Al delincuente delincuente, que a la claro. víctima. Entonces, lo que hace acá específicamente el tribunal al dictaminar que este hombre que mató a un delincuente que entró a robar en su casa, digamos, o sea, el lugar más sagrado para una familia es su casa y que una persona entre y pasar de víctima a victimario es muy complejo y es como decir un poco el mundo al revés. Entonces, esta idea que se tiene todavía, que está muy arraigada de que la justicia
protege más al delincuente que a la víctima con este tipo de señales, de hechos, de dictámenes. Esa idea, esperemos, quede un poco atrás y que sean también los tribunales, los jueces, que sigan dando estas señales, porque, a ver, la crisis que vivimos actual de seguridad es también en parte por este tipo de cosas, porque nos hemos acostumbrado o mal acostumbrado a que la justicia actúe mal o derechamente no actúe. No No sé qué actúe. opinas tú, Tania, respecto a este tema. Sí, no, pensé que le iba a dar la palabra a Yanine, yo recién hablé, pero yo quería comentar y también porque acá está, a mí no me toca personalmente, pero yo les había contado acá en marzo que entraron a mi casa y que la desordenaron mientras yo no estaba, que maltrataron a mi perrita y que eso hizo que tuviera que incurrir en gastos precisamente para poder sentirme más segura. Mira, me muteé en vez de prender la cámara. Para sentirme más segura en mi propia casa, ¿cachai? Y poder darle mayor seguridad a mis hijos. eh, y es, claro, es una sensación de vulnerabilidad súper fuerte y que lamentablemente acá en Valparaíso la vamos sintiendo cada vez más fuerte. Semanas después hubo un baleo acá por una pelea de personas peleándose por un terreno para el comercio en la calle. Entonces, y eso también fue noticia nacional, a plena luz del día, 12 del día. Entonces, cuando ocurren cosas así, claro que ese es una pequeña bocanada de aire puro, un aliciente, una esperanza de que ciertas áreas de esta sensación de que está todo este garantismo al delincuente, al victimario, al procesado en realidad, que creo que debería ser por ahí más la palabra más correcta. eh, Deja que cambie, o sea, las personas tenemos derecho a sentirnos seguros al menos en nuestra casa. Y si no podemos defender nuestra casa, que, que es más allá de una defensa de la propiedad privada, tiene que ver con que estáis cuidando tu entorno, tu primera comunidad, tus seres más queridos. Entonces, ni siquiera se trata de una cuestión a nivel material, se trata de que se transgreden cuestiones que son mucho más primarias, como de tu rebaño, de tu camada, no sé si me explico. Tiene que ver con una cuestión mucho más interna, el nivel de vulneración cuando se meten a tu casa. Entonces, eh, a mí me parece una buena señal y ojalá que esto se convierta en un cambio real de los jueces y que las investigaciones que hacen las policías lleguen ahí con las pruebas suficientes para que cosas así, si alguien se ve en la lamentable situación de tener que defenderse, y no se trate de validar la muerte de otra persona, sino que esté verdaderamente legitimada la legítima defensa. Yanina, Yo de verdad me alegro, como decía Luis Felipe recién, es como una buena noticia para el alma, porque después de tantas cosas que hemos visto durante estos últimos días, ha sido un año de comienzo muy difícil para nuestro país, principalmente en esta materia de la seguridad, en donde no estamos seguros afuera y tampoco estamos seguros adentro de nuestra casa. Y lamentablemente por querer defender tu propiedad, tu familia, tienes que estar en una situación viviendo de injusticia. Y él decía hoy día, terminó el primer calvario, que era este proceso judicial, pero hay uno que es de la violencia que él ha recibido y que va a seguir recibiendo de parte de la familia, de parte del contexto en el que vivía este delincuente, porque es un delincuente, ¿me entiendes? Entonces eso lamentablemente no va a cambiar seguramente.
seguramente él va a seguir por mucho tiempo, años tal vez, sufriendo presiones, ataques, qué sé yo, tal vez ni siquiera me alcanzan las palabras para poder explicar lo que él ha tenido que vivir y lo que va a seguir viviendo, por el solo hecho de haber querido defenderse, y que algo súper legítimo, y que yo creo que todos los que estamos acá en el panel lo llegamos a pensar si estamos en una situación en nuestra casa y tenemos que defender a nuestra familia. Uno nunca sabe cómo uno va a actuar tampoco en esas situaciones, porque la mente, uno puede decir, no, yo voy, entrego todo. Hay otros que uno puede decir, no, mira, la verdad es que estamos súper coordinados con mi familia, uno se esconde, el otro llama a carabineros, pero uno no sabe lo que va a pasar, porque la mente es muy rápida, de repente te puede jugar situaciones que uno ni siquiera se imagina cómo puede actuar. Pero yo me alegro por él, y me alegro porque queda como precedente por cualquier situación que algún chileno o chilena viva en este país, que hay justicia, y que en este país, que durante muchos años hemos dicho que la justicia lamentablemente, ya nadie cree en la justicia, siempre vemos carteles, justicia en Chile, que se mejoren los tribunales, y lo ponemos en duda. Yo creo que hoy día esta es una muy buena noticia, principalmente para un país que está alicaído y que lamentablemente está viviendo la crisis más importante de la seguridad, y que yo en lo personal no sé y no tengo idea cómo vamos a salir de eso. Mm. Tania, ¿querías comentar respecto a lo mismo? Sí, no, es que más que comentar el tema mismo, se me vino a la cabeza otra noticia, pero no es una noticia alegre, que decía Adelante. Yanina, claro, uno en esas circunstancias para evitar problemas, para ya que esto pase rápido, entregas todo y se acabó, pero lamentablemente fuimos testigos de todo lo contrario la semana recién pasada. O sea, una persona que asaltada en plena vía pública y que efectivamente entregó todo y termina baleado igual en la calle. Entonces, como las cosas están pasando a otro nivel en distintas dimensiones en todos los casos. El nivel de violencia que estamos viendo en nuestro país ha ido creciendo, está por fuera de lo que había sido hasta ahora la violencia en Chile. Entonces, que cosas como esta pasen, igual es cierto respiro, como decía en mi intervención anterior. Sí, para hacer la precisión, los hechos de esta legítima defensa privilegiada, que fue el veredicto del tribunal, se remontan a la madrugada del 1 de enero de 2022 en Villa Alemana. Lo que se conoció durante estos días fue el dictamen del tribunal. Luis Felipe, querías comentar. No, yo quería comentar un poco lo que dice Tania, en el sentido de que el Estado no está cumpliendo su deber, que es mantener el orden público. Es absurdo que yo tenga una pistola en mi casa para defenderme de un posible atacante, porque quiere decir de que el Estado no está. Y si no hay Estado de derecho, claro, el Estado de justicia, o sea, el Estado de seguridad tampoco va a existir. Entonces, yo creo que aquí el Poder Judicial está muy, muy al debe. De hecho, tiene un reconocimiento público casi a la altura de los diputados y senadores, Mm, muy, muy bajo. Y es porque de alguna manera la justicia, creo, en Chile se politizó, entonces se juzga en función del, creo, creer político más que de los hechos. Ahora, el ingeniero absuelto eh, ha sufrido una brutalidad, porque eh, perdió su pega, no tengo idea por qué, pero además, porque esto fue el 22, entonces son 2 años de calvario, y además ha recibido una amenaza brutal, y nadie le dice la contrarrespuesta. Había una niña, pero garabatos miles, amenazándolo de muerte, amenazándolo de todo. Y a ella no le pasa nada, y lo amenaza en los juzgados. Entonces, yo creo que ahí, si tuviéramos un poder eh, ejecutivo fuerte, es esa persona que amenaza delante de todos a otra persona, lo hubiera detenido, lo hubiera juzgado inmediatamente. Entonces, claro, el gallo fue absuelto,
pero le arruinaron la vida. Mm. Y un poco como dice Tania, a Tania le entraron a robar y le hicieron un daño mucho más allá que el desorden o las cosas que le habían robado. La obligaron a gastar y le crea un problema psíquico con ella y con los hijos, brutal. Entonces ya entra a la casa sin la certeza de que el mueble donde había dejado la cartera esté. Mm. Y esa cuestión es un daño enorme. El daño que hace un robo a una familia es increíble psicológicamente. Y eso no lo paga nadie. Entonces, el dejar que esta niña en tribunales haya gritado todo lo que gritó, toda la amenaza que hizo, y nadie la pesca, porque eso yo creo que es delito, no estoy seguro. Amenazar en público de muerte, yo estoy seguro que no puede ser. Sí, es complejo y hay varios factores que influyen. A ver, ninguna persona de bien se levanta en la mañana queriendo matar a otra. Y yo creo que es un poco lo que le pasa a esta persona que tuvo que vivir, tal como dice Luis Felipe, un calvario, porque de hecho le aplicaron medidas cautelares, tuvo problemas personales, laborales, familiares. Entonces es complejo y uno debería decir, claro, si es tan evidente, si están a la vista los hechos, es necesario, es bueno que esta persona por 2 años haya tenido que vivir este proceso que hace un par de días conocimos que salió de buena manera para él. Pero claro, estos 2 años vividos sufriendo esto, con el temor constante de no poder dormir tranquilo en la noche, porque no sabes cuál va a ser tu situación al otro día, digamos, en materia procesal, con medidas cautelares, yo creo que es complejo y nadie se lo devuelve. Yo creo que esos 2 años es muy difícil que se los devuelvan por una cuestión que va más allá de tema monetario o de algún tema público, sino que tiene que ver con algo muy personal que es, como decía Luis Felipe, un tema incluso psicológico de estar viviendo y estar en esa situación por defender no tan solo tu casa, sino no es defender el espacio físico, material, que al final es eso, material, sino que defender a tu familia, sobre todo cuando tienes niños menores de edad. Así que noticia positiva al menos este dictamen del tribunal. Luis Felipe, ¿hay más noticias positivas? Pero por supuesto que la hay. Por supuesto, siempre hay noticias positivas. A ver, Sí. Bueno, muy al contrario de lo que pensaba Felipe Vidal, mi tocayo, que está ausente, la propuesta del sistema político, del nuevo sistema político, todavía sigue en pie y avanza. Y ahí se ven que ya empieza el área chica. Fíjate con lo que se propone, habrían quedado 23 diputados fuera, porque proponen que el diputado que sale electo debe tener por lo menos el 5% de los votos. Mira, pues, entonces 23 diputados con menos del 5% fueron electos. Y además se castiga a los próceres que se ponen choritos y no le hacen caso a nadie. Por lo tanto, si lo echan del partido o se va del partido, pierde su lugar. Y además que mucha gente queda elegida por un partido y apenas fue electa, se cambia de camiseta y uno, mal que mal, lo elige no solo por el nombre, sino también por la entidad que representa y dice, me da tranquilidad, porque más o menos esa entidad representa mi idea. Nadie te va a representar el 100%, pero sí que la democracia te exige tener acuerdos y eso es la base. Así que yo encuentro que es muy bueno que esté avanzando esta propuesta de cambio en el sistema político y yo creo que es el corazón del problema que estamos metidos. sí, para clarificar un poco lo que se está debatiendo, digamos, esta reforma al sistema político que se está preparando en la Comisión de Constitución del Senado y que muchos dicen tendría apoyo transversal porque se han llegado a ciertos consensos. Hay algunas dudas todavía leí ayer en Renovación Nacional, por ejemplo, con algunos detalles. Hay también algunas dudas en el oficialismo, pero el consenso o el espíritu de esta reforma al sistema político son algunas cosas importantes. Por ejemplo, que los partidos políticos
alcancen mínimo un 5% a nivel nacional, digamos, a nivel país, en la elección, y de esta manera, alcanzando este primer piso, digamos, se distribuirían los escaños en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y otro punto fundamental es que un parlamentario que renuncie a su partido político en el que se presentó como candidato, tal como ha pasado mucho en este último tiempo, no sé si podrán recordar, bueno, tenemos varios movimientos, partidos políticos en formación que han surgido en base a esto, Y en todas partes, ¿ah? Y en todas partes. en todas partes se verán en la obligación de cesar de su cargo. Y yo creo que este último punto es muy relevante porque está diciendo básicamente que los parlamentarios que son electos por el determinado partido, por ejemplo el partido A, terminen su mandato y por lo que fueron electos en el partido A y efectivamente no lleguen y lo que ha pasado cuando llegan al Congreso, renuncian, se meten a otro partido, se quedan como independientes, entonces usan al partido político como un trampolín, básicamente, para llegar al Congreso. No sé qué te parece a ti, Tania, estas ¿Cómo? medidas y fundamentalmente la última, que yo creo que es la más contundente respecto a esta reforma que se va a plantear. Sí, es importante cómo viene esto a ser la sanción, por decirlo de alguna forma, más importante que lo que fue la ley antidíscolo, que más o menos no perseguía lo mismo exactamente porque no era por el ejercicio del cargo, pero sí que si te retirabais del partido no podíais volver a postularte al mismo cargo eh, como independiente, dados ciertos plazos y bla, bla, bla. A mí me parece bien interesante todo eso que está pasando, porque siempre es interesante ver a los incumbentes hablando de cómo, por dónde van a dejar que se les apriete el zapato. A mí me parece eso además muy entretenido, porque hace que las discusiones tengan ahí sus vueltas extrañas. Eso por una parte, y claro, pues se hace necesario sobre todo por contexto, que seguimos siendo en Chile un país que tiene su legislación bien reaccionaria, y justo pasó hace un tiempito, no sé cuántos serán, ya son 2 o 3 semanas lo de Gaspar Rivas y la mesa de, de la Cámara de Diputados, porque además una parte de esta reforma es precisamente esa, la de los indisciplinados. Estas personas que se empoderan en sus cargos y se olvidan de el partido por el cual fueron electos y las ideas que se supone que iban a defender ahí, el sector político al que pertenecían, porque bueno, además tenemos a este personaje que ha estado en diferentes eh, militancias y no militancias y se ha creído sheriff y ha estado, no sé, le gusta pintar el mono a Gaspar Rivas, pero más allá de eso, es necesario que haya como un golpe de timón, un orden, sobre todo en cuanto a representatividad, porque si hay una cuestión que dejó la dispersión de la reforma al binominal, es el de la representatividad y los arrastrados que permite el sistema de Hunt. Así que todo aquello que está pasando también me parece una muy buena noticia. Estoy completamente de acuerdo con Luis Felipe que esta es una buena noticia para el sistema político chileno. Y Si te las doy al tiro, garantías al ciudadano también de momento en que vota, o sea, vaya a cumplir lo que me estáis diciendo porque si no hay sanciones. exactamente. De inmediato te doy la palabra, Luis Felipe, en este mismo tema, porque ya se nos está acabando el tiempo, y yo creo, quizás estoy equivocado, pero de todas las reformas que se están discutiendo en el Congreso, la reforma al sistema político, al menos desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, genera acuerdo, digamos. Yo creo que están todos de acuerdo que hay que reformar el sistema Hay que político. hacerlo, Hay claro. que hacerlo. Y es difícil conseguir eso en el Congreso, que todos los Sí, pues que los parlamentarios, problemas digamos, ahí todos los se vienen partidos con los cómo. se pongan de acuerdo. Y claro, uno dirá, y lo ve desde afuera, quizás como broma o no, pero claro, cuando tiene que ver con un tema político, ahí pareciera que todos se ponen de acuerdo y empiezan a negociar, y lo cierto es que pronto tengamos y se materialice esta reforma al sistema político, porque es un sentir que viene desde, yo diría, el debate constitucional.
que los partidos políticos tuvieron ahí la posibilidad de discutir y había un cierto consenso de que algo había que hacer, Luis Felipe. Exactamente. No, sin duda alguna, pero el problema es el cómo, porque en muchos casos es colocarse la soga en el cuello, porque saben que no cumplen requisitos y van a quedar fuera del sistema. Entonces, la verdad que exige a los políticos, a los congresistas, una mirada estratégica, una mirada geopolítica, bastante más allá. Entonces, eso es un verdadero líder, que no mira dónde estoy yo, sino que mira el país. Esta reforma viene de Bachelet 1, si no me equivoco, en la cual se eliminó el sistema binominal y dejó esto que decía iba a tener mejor representatividad y resultó ser un fracaso y nos tiene en un caos absoluto. Y yo creo de que y todos los diputados y senadores coinciden en eso. El problema es que cómo se haga el nuevo sistema político es el tema. ¿Por qué? Porque creo que hay 23 partidos, 24 partidos hoy día, de los cuales quedarían, no sé, creo que 8 o 9, algo así. ¿Por qué? Porque no cumplirían requisitos. Entonces, la pelea está si el 5% o el 3%, lo que sea. ¿Ya? Pero hay conciencia, creo que eso es una tremenda noticia, pero ojalá que tengan la generosidad y la altura de mira como para realmente concretar, aunque no les guste la cifra, aunque peligre su estadía. ¿Por qué? Porque yo fui elegido por el partido C y el partido C hoy día tiene un 2%. Entonces yo no puedo presentarme y el tipo va a quedar fuera. Entonces, obviamente entra, ¿y dónde estoy yo? Yo espero que se llegue a consenso, porque creo que el principal problema, el principal obstáculo de esto es el porcentaje que le piden a los partidos para estar presentes en el Congreso. Pero hoy día hay gente que no representa ni el 0,1%. Entonces, no puede ser. Sería una señal importantísima si se avanzara en ese Muy sentido. Bueno, importante. veremos noticia en desarrollo respecto a esta reforma al sistema político. Se nos acabó el tiempo, pero no nos podemos ir, por supuesto, sin saludar a nuestros auditores que nos escuchan a lo largo de todo Chile, en la Radio Mega de Iquique, en Atacama Noticias, en Radio Ruta Norte, en Radio América y América TV, en Radio Manquehue, en Radio Salud Madre Tierra, en HE Radio y HETV, Radio Pirque y Magia TV, Radio Pasión Latina en Suecia, Radio y TV Ritmo, Radio Paraíso, Radio Acogida, Radio Despierta, País Lobo en la web y Radio y TV El Pingüino. Recordarles también que tenemos nuestro canal de YouTube Carta Ciudadana, los invitamos a ingresar, a suscribirse, a activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los capítulos que se suben día a día y recordarles también que tenemos nuestro podcast en Spotify, donde por Estamos en supuesto Spotify. los invitamos a seguirnos. Tania Córdoba y Anina también, que estuvo en el programa, Luis Felipe Mujica. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Que estén muy bien. Chau, chau. Chau.